Buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en la que escuchen este podcast. Bueno, me presento, mi nombre es Gilberto Cruz Clavel y hoy les vengo a hablar y a analizar tres problemáticas nacionales en México y cómo han afectado a nivel social, político y económico. Yo abarcaré los temas de violencia, analizando homicidios de 2016 a 2020, también la corrupción, analizando encuestas donde la población considera que los ministerios públicos son corruptos, y también hablaremos sobre el cuidado ambiental. Hablando sobre la violencia, según el artículo Nivelación y creciente concentración de la violencia de la página Índice de la Paz México, la paz en México mejoró un 3.5 en 2020, aunque podríamos darle el mérito a la pandemia del COVID-19, ya que esta causó que la mayoría de los mexicanos se quedaran en su hogar. La violencia registrada en los anteriores años ha ocurrido en áreas disputadas por organizaciones criminales, luchas por el control de territorio para el narcotráfico, por ejemplo, pasos fronterizos como Baja California, puertos marítimos en Colima, oportunidades para el robo de combustibles en Guanajuato y Zacatecas, siendo un estado estratégico para mover droga. En la siguiente gráfica apreciaremos mejoras o deterioro en la tasa de violencia con el paso de los años. En 2016, 24 de los 32 estados de la República registraron deterioro en la tasa de violencia y solo 8 estados registraron alguna mejora. Con mejora me refiero a que la tasa de violencia disminuyó referente a años anteriores. En 2017 se registró el peor año registrado, ya que 28 estados registraron deterioro en la tasa de violencia y solo en 4 estados se registró una mejora en la tasa de violencia. Los siguientes años se demostró una nueva tendencia, ya que en 2018 solo 25 estados, que siguen siendo demasiados, pero mejor que años pasados, en estos estados se registraron deterioro y en 7 se registró alguna mejoría. En 2019 hubo un empate, ya que 16 estados registraron deterioro y 16 estados registraron mejoría, siendo este el año en el que inició la pandemia de COVID-19. En 2020, 21 estados registraron mejora en la tasa de violencia y solo 11 registraron deterioro. Ahora toca hablar de la corrupción. Esta afecta directamente a la política y a la sociedad, ya que el mal mandato de, por ejemplo, Enrique Peña Nieto con el partido político, el PRI, a este partido la sociedad lo tachó como corrupto y se notó en las elecciones de 2018, ya que en 2012 el PRI se llevó las votaciones con un 38.20%, pero en 2018 solo tuvo el 16.40% de los votos de la nación. Esta comparativa se realizó con base a los datos que fueron tomados de Wikipedia en el apartado de Elecciones Federales de México 2012 y Elecciones Federales de México 2018. El siguiente mapa, según el artículo ¿Cuál es la relación entre corrupción e impunidad en México?, de la página animalpolitico.com, muestra a la población en quintiles que considera que los ministerios públicos son corruptos. Como se muestra, los estados con esta consideración son estados centro del país, más Tabasco y Quintana Roo, y los estados que consideran que los ministerios públicos no son corruptos son Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato y Querétaro. La población, al considerar que hay corrupción, muchas veces se niega a pagar impuestos, ya que como el gobierno se los roba, prefieren negarse a esta normativa. Por último, hablaré sobre el cuidado ambiental, basándome en el artículo La Agenda Ambiental Mexicana ante la Gobernanza Global y Regional. Con la firma del Tratado de Libre Comercio, México dejó de ser el patio trasero de Estados Unidos y pasó a ser socio de este, ya que con este tratado se eliminaron las fronteras para dar paso al libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Con lo que desde ese momento se iniciaron programas para la protección de tierras y se apoyó muchísimo a los agricultores, ya que ahora la materia prima se podría comercializar aún más que solo en México. Así que al principio se crearon normas y leyes para cuidar las tierras y las aguas de nuestro país, pero con el cambio climático en estos tiempos no se puede hacer mucho, lo que se ha derivado en la subida de precios en las materias primas, como por ejemplo lo hablado en redes sociales estos últimos días sobre el aumento del precio del limón. Y es que el cambio climático es un descontrol total de la temperatura, lo que dificulta a los agricultores el cuidar sus cultivos, ya que en el día sube demasiado la temperatura y en las noches hace demasiado frío, y esto en las plantas afecta bastante. La subida de los precios en la materia prima afecta terriblemente a la economía de los mexicanos, por ende también a la sociedad, ya que al tener un salario mínimo tan bajo, le imposibilita llenar la canasta básica a los mexicanos que tienen solo eso, un salario mínimo.
Y esto fue todo. Agradezco que hayas escuchado todo el podcast. Esperen por más contenido. Bye. Cuídense mucho y sean felices. Chao.